La sabiduría de Hermes y Moisés, los pueblos turanio y hebreo. Para la comprensión del Evangelio de Mateo, es de suma importancia tener presente que para la ciencia espiritual, la individualidad de Zaratustra o Zoroastro es aquella cuyo cuerpo proviene originalmente de Abraham, por transmisión hereditaria a través de 3 veces 14 generaciones, conteniendo, en cierto modo, lo característico del pueblo de los abrahamitas o hebreos. En la conferencia anterior hemos descrito el mundo externo de Zoroastro, pero será necesario referirnos también a la cosmovisión y las ideas de los círculos en el que él actuaba, pues en las regiones en que Zoroastro en tiempos remotos obraba, surgió y floreció una cosmovisión muy significativa. Para señalar los profundos fundamentos de la cosmovisión de todos los tiempos postatlantes, basta con referirnos brevemente a lo que podemos considerar como la enseñanza del antiguo Zoroastro. La historia corriente ya nos dice que la doctrina de Zoroastro parte de 2 principios que se denominan, por un lado, el principio de Ormuzd, el ser luminoso del bien, y, por otro lado, el de Ahriman, la entidad sombría del mal. Pero la descripción exterior de aquel sistema religioso también afirma que los 2 principios, el de Ormuzd o Ahura Mazdau y el de Ahriman, tiene su origen en un principio común, el de Zervan Akarana. ¿En qué consiste este principio primitivo del que traen su origen los otros 2, que en el mundo se combaten mutuamente? Zervan Akarana comúnmente se interpreta como el tiempo aún no creado. Por lo tanto, se puede decir: la doctrina de Zoroastro se origina en el principio primitivo que se nos presenta como el tiempo que, en el curso evolutivo, fluye en plena quietud. Pero esta acepción idiomática excluye preguntar cuál sería el origen del tiempo o de ese curso del tiempo. Es muy importante que se tome conciencia de la idea de que se puede hablar de algún hecho dentro del universo sin que esté justificado el preguntar por las causas de semejante principio primitivo. Cuando se habla de alguna consecuencia, el pensar abstracto siempre insistirá en preguntar cuál es la causa y así seguirá preguntando, de modo que buscará eternamente el significado conceptual. Desde el punto de vista de la ciencia espiritual y por medio de una reflexión minuciosa, habría que llegar a la conclusión de que al indagar la causa original es preciso detenerse en determinado punto, puesto que seguir preguntando por las causas terminaría en un fútil juego de palabras. En mi libro Ciencia Oculta me he referido de la siguiente manera a este hecho de la teoría del conocimiento. Si en un camino se observan surcos, podemos preguntarnos por su procedencia y se responderá de las ruedas de un vehículo. Después se preguntará: ¿y por qué ese vehículo abrió los surcos? Y la respuesta será: por haber pasado por este camino. Nuevamente se preguntará: ¿por qué pasó por aquí? Quizás se contestaría: porque tuvo que transportar a una persona. Finalmente se llegará a conocer los motivos por los cuales esa persona utilizó el vehículo, pero aquí habría que detenerse, pues si se siguen averiguando las causas de tal decisión, se malogra la cuestión principal y se queda atascado en un juego de palabras. Lo mismo ocurre en los grandes problemas de la concepción del mundo. En algún punto hay que contenerse, y en las doctrinas del zaratutrismo hay que detenerse en el concepto del tiempo que transcurre en quietud. Pero el zaratrutismo divide después en 2 principios el tiempo mismo. Mejor dicho, hace nacer del tiempo 2 principios. El principio luz del bien, que ya hemos caracterizado como el principio de Ormuzd, y el principio de las tinieblas, el principio del mal, o de Ahriman. Este concepto de la antigua Persia se fundamenta en el hondo significado de que todo mal, todo lo perjudicial en el mundo, lo que llamamos lo sombrío, no fue originariamente malo, sombrío y perjudicial. El lobo, por ejemplo,
Normalmente representa un elemento malvado, salvaje, como algo en lo que influye el principio arimánico. En el pensar de la antigua Persia se considera como lo que se ha desarrollado interiormente por quedar abandonado a sí mismo bajo la influencia del principio arimánico. Vale decir que el lobo paulatinamente ha descendido de un ser al que en principio no se le puede negar el elemento del bien. Según el concepto persa o ario primitivo, toda evolución se basa en que el mal y lo perjudicial se originan en que algo que originariamente en su configuración inicial habría sido un factor del bien se conservó hasta en una época posterior. Dicho de otro modo, ese ser, en vez de transformarse y de progresar, conservó la configuración adecuada a un tiempo primitivo. La antigua concepción persa sostiene que todo lo perjudicial, lo sombrío y lo malo tiene su origen en que las cualidades de un ser que en el pasado eran buenas, en vez de cambiar de acuerdo con la evolución, se conservaron en ese mismo estado hasta tiempos posteriores. Y de la colisión con lo evolucionado de semejante naturaleza antigua, conservada hasta tiempos posteriores, nace la lucha del bien con el mal. De este modo, el mal no es un absoluto, sino que es el bien alterado, algo que en tiempos anteriores habría poseído la naturaleza del bien. Donde lo anterior y lo posterior todavía no se combaten, fluye aún el tiempo no diferenciado, con sus instantes no realmente apartados unos de otros. Esto representa un concepto profundamente significativo que encontramos en el zaratrutismo, en el seno de uno de los primeros pueblos posatlantes. Lo podemos considerar como el tiempo fundamental del zaratrutismo, que encierra a la vez lo que en la conferencia anterior pudimos caracterizar como peculiaridad de los pueblos que se adhirieron a las doctrinas de Zoroastro. Estos pueblos comprenden la necesidad de suscitar el elemento joven conservando lo antiguo y a través de la compensación de lo antiguo con lo joven de alcanzar paso a paso la meta del universo, principalmente la meta de nuestra Tierra. Dicho concepto forma la base de todo progresivo evolutivo. Dentro del zaratrutismo, que después de haberse asentado originalmente en los territorios posatlantes, siguió influyendo en todas partes donde se extendió, haciendo manar el contraste de lo antiguo y lo nuevo en todo su obrar, y veremos en qué inmensa forma influyó sobre la evolución posterior. A Zoroastro o Zaratrusta le fue posible influir tan profundamente sobre todos los tiempos posteriores, porque durante la época en que se había elevado a la iniciación más alta en aquellos tiempos, también se habían formado dos discípulos ya mencionados. A uno de ellos le enseñó todo cuanto se refiere al misterio del espacio que físicamente se extiende en torno nuestro, o sea, el secreto de lo que existe al mismo tiempo. Al otro discípulo le enseñó lo que es el misterio del tiempo que transcurre, los secretos de la evolución. Además, cabe señalar que en determinado momento de la relación entre maestros y discípulos, como en el caso de los dos grandes discípulos de Zoroastro, puede acontecer algo de suma trascendencia. Esto es que, tal como él fue en aquel tiempo, dio de su propia naturaleza su cuerpo astral y su cuerpo etéreo como sacrificio para el bien de sus dos discípulos. De forma natural, el más íntimo del ser individualidad de Zoroastro se mantuvo íntegramente para futuras encarnaciones. Lo que fue la vestimenta astral de Zoroastro, de aquel tiempo antiguo posatlante, fue de tanta perfección y estuvo compenetrada tan profundamente de la entidad de Zoroastro mismo, que no se desintegró como sucede en los vehículos astrales del hombre corriente, sino que se mantuvo intacto. La gran profundidad de la individualidad portadora de seres vehículos humanos posibilitó que estos se conservaran intactos. Así ocurrió con el cuerpo astral de Zoroastro. Y el discípulo que había recibido la enseñanza del espacio y de todo aquello que en forma simultánea complementa nuestro espacio sensible, renació en la personalidad que en la historia es llamada Tot o Hermes, de los egipcios. Como Hermes o Tot, este antiguo discípulo de Zoroastro no solo debió consolidar lo recibido de él en esa encarnación anterior, sino que debió vigorizarlo mediante el cuerpo astral de Zoroastro mismo, que había quedado intacto y que le fue incorporado e infundido tal como lo hacen posible los sagrados misterios. De modo que en el Hermes egipcio
Tenemos efectivamente un principio constitutivo de la entidad de Zoroastro, y mediante este principio, más lo que él había traído como antiguo discípulo de Zoroastro, Hermes realizó todo lo grandioso y significativo de la cultura egipcia. Para poder cumplir con su misión como apóstol de Zoroastro, debía de haber un pueblo preparado para ello de la manera correspondiente. Lo que Hermes, el discípulo de Zoroastro, sembró, solo pudo encontrar tierra fecunda en pueblos formados de hombres que de la Atlántida habían emigrado y se habían establecido en el este de África, habiendo conservado mucho de su clarividencia atlante. La particularidad del alma de la población egipcia se encontró entonces con lo que Hermes pudo dar, y así se formó la cultura egipcia, una cultura de peculiar característica. Téngase presente que Hermes había recibido de Zoroastro como preciado patrimonio todo lo que contienen los secretos de lo que en el espacio existe al mismo tiempo como una cosa al lado de otra. En esto residía la naturaleza de Hermes, que contenía lo más importante de las fuerzas de Zoroastro. En varias oportunidades hemos señalado que por lo característico de su enseñanza, Zoroastro siempre habló a su pueblo del cuerpo solar, de la luz exterior y del cuerpo físico de la luz del sol, haciéndole ver que este cuerpo del sol no es sino la envoltura externa de una suprema entidad espiritual. Quiere decir que Zoroastro había confiado a Hermes los secretos de la existencia, que en el espacio supone la base de la naturaleza, lo que existe al mismo tiempo, para evolucionando progresivamente de época en época. Hermes reconoció lo que emana del sol y que sigue evolucionando por la fuerza del sol. Esto es lo que Hermes infundió en las almas de los que habían venido de la Atlántida, puesto que ellos mismos, como un don natural, habían entonces percibido los misterios del sol y en parte los habían conservado en la memoria. Todo se encontraba en progresiva evolución, tanto las almas que recibían la sabiduría de Hermes como así también él mismo.